Y ya está lista Ivonne Melgar para descabezar la prensa nacional. ¿Cómo estás? Ahí vamos, Diana, y ahí vamos. Muy buenos saliendo de esta... De estos bichos raros. Estos bichos sí, se quieren quedar, pero no nos dejamos. Eso, te pasa por cubrir la Cámara de Diputados. Ay, no. La corrupción se llevó varias cosas y hay cálculos, mucho dinero sin duda, muchos prestigios también, muchas posibilidades, y hoy que está de moda cuantificar cuánto podríamos ahorrarnos, porque ya casi tenemos en el papel Sistema Nacional Anticorrupción, aunque falte mucho para que se aplique. Excelsior en su primera plana destaca: la corrupción se come 2% del Producto Interno Bruto. Sin actos de corrupción, el país generaría 341.000 millones de pesos, de acuerdo con el organismo México Cómo Vamos. Avanza también en diputados la ley anticorrupción. Y con respecto a la aplicabilidad que tendrá esta una vez que se apruebe por todos los congresos locales, el PRI precisa que no será retroactiva y por lo tanto no tendrá el Senado que ratificar al actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. Interpretaciones, porque la oposición dice que en los transitorios va a establecer las condiciones con las cuales se tendría que vivir pues esta fase, ¿no? Sí, no, bueno, claro, no lo pueden dejar. Tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, pues tendría que haber un guardia de la vigilancia acorde a los nuevos tiempos. Exactamente, o un ajuste de la aplicación de esa ley para que lo que existía pues de alguna manera se circunscriba a las nuevas reglas. ¿Qué más? La Razón: ultimátum del presidente Peña a violentos y a políticos que nadan de muertito. De esa manera resumió, sintetizó el discurso que el día de ayer ofreció ante gobernadores el primer jefe del Ejecutivo. Se aplicará la ley en Guerrero. Afirma que las actuaciones del gobierno se harán con la ley a la mano y que no habrá excepciones ni negociaciones para evadirlas. Los gobernadores, de acuerdo con esta portada, cierran filas con el Ejecutivo. Sus decisiones para preservar el Estado de Derecho ante la actual situación en esa entidad, señalan. Reporte Índigo se ocupa de la ley anticorrupción y considera que con ella les amarran las manos. Después de ríspidas negociaciones, hoy se aprobará en San Lázaro el Sistema Nacional Anticorrupción, una propuesta que pretende imponer candados y castigos a funcionarios deshonestos. Sobre el mismo tema, la corrupción, Publimetro dice: cargan 86 millones en obras fantasmas. En 6 delegaciones ocurrió esta operación. Durante la última auditoría, la Auditoría Superior de la Federación encontró posibles desvíos de recursos en infraestructura en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Contreras y Venustiano Carranza. Mejor hay que poner quién no. Exacto, ¿quién no está? No, bueno, no sé quién no está. Coyoacán, y vaya que le ha llovido a Mauricio Toledo. No, bueno. No está Coajimalpa, no está Tlalpan, bueno, algo es algo. Sol de México, ya en temas económicos, le da la principal a las declaraciones del titular de Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que descarta que habrá despidos en la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco se prevé cancelar proyectos de inversión tras el recorte en el presupuesto. De temas económicos, el Economista dice que el servicio de deuda externa crece 9%, el pago de deuda de la iniciativa privada aumentó 16% con respecto del año 2013. El total enviado al exterior es el mayor en 2 décadas. Sector privado desembolsó 11.636 millones de dólares. 24 horas. Cae inversión extranjera en 5 estados. Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca captaron menos recursos del exterior que el promedio nacional debido a los altos índices de violencia que reportan. Por el contrario, las entidades que más capital externo recibieron son Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. ¿Y qué dicen los que saben? Mira, este artículo, este texto, esta columna de hoy de Carlos Elizondo creo que es imperdible. En general está escribiendo maravilloso. Me gusta mucho porque te conecta sus reflexiones sobre el país con algo cultural, con algo que también te inquieta a nivel
de lo que es la condición humana o el desarrollo social que se está dando en el mundo. Y hoy su reflexión inicia con una película sueca, relatándote una escena de una película sueca donde dice que una familia está viendo cómo viene una contingencia de nieve y el padre dice, no se preocupe, no va a pasar nada. Mientras él pide calma a los integrantes de la familia, todas las otras familias crecen, se salvaguardan, y de repente la mamá de esta familia, a la que el papá le había dicho no va a pasar nada, se da cuenta que ya no puede moverse, pero el señor se va solo para salvarse. Entonces le genera desde ese momento una desconfianza tan terrible que por razones de fuerza mayor, se llama así la película, pues genera ya una distancia. Y él utiliza esta metáfora de esta película sueca para de alguna manera decir, es lo que está pasando en este gobierno, que ya se establecieron ciertas situaciones con el manejo del conflicto de intereses, de si tengo derecho o no a comprarle casas a quien es beneficiado por contratos, claro, que de alguna manera dice, hoy el gobierno, el día de hoy, está ante la coyuntura de poder relanzar su administración si se toma en serio al Sistema Nacional Anticorrupción. Y habla de Clinton como en algún momento bajó a 38% y terminó en 65%, porque siempre es posible remontar, dice, pero no nadando de muertito, como lo ha dicho el propio presidente. Y es que Carlos Elizondo señala que si se cree que todo lo que está pasando es posible de una conspiración, es el resultado de una conspiración. Si se trata de aprovechar la intención de voto que suma PRI con Verde y dices, bueno, pues ya no pasó nada, entonces considera que de cualquier manera esos buenos números electorales dejarán muy mal parado al gobierno federal. Interesante hoy el texto de Carlos Elizondo. Y Francisco Garfia se refiere directamente a la frase del presidente de no hay que nadar de muertito y dice que cuando le escuchó pensó en la puñalada verbal de Paquita la del barrio que dice, me estás oyendo inútil, y de acuerdo con la análisis, la columna de Francisco Garfias, pues era un mensaje directo al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que dice, ha nadado de muertito, antier declarando, ¿no?, que él podía ser mediador entre los integrantes de la coordinadora de trabajadores de la educación y el gobierno federal. Se tiene que ratificar, ¿no? El gobernador lo van a ratificar. ¿Hay porque forma? ahorita es suplente. Hijo, ¡qué chasco! ¡Qué chasco! ¡Qué chasco! Yo creo en esas cosas de el rector es, no, espérame, los rectores son para dirigir comunidades académicas, esfuerzos de investigación, conocimiento de la sociedad, del mundo. Pero yo no sé si Rogelio Ortega dijo que, bueno, lo tomó como que si a él estaban hablando. A mí que me encanta son las declaraciones que hace el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, que sale ayer cuando estaba con la iglesia, que dice, la secretaria no nada de muertito. No, dices... No. Dices, mi vida, ¿en qué momento dices algo así cuando, yo no sé, yo por no supuesto, lo tarjetearon de que su jefe había dicho, no naden de muertito? diciendo eso, yo no sé si fue justamente en el momento, pues es que Martino andar diciendo, en el caso Venezuela, se refería al caso Venezuela. Qué Martino decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores no anda de muertito, poniéndose como si pareciera que se pusiera la camisa de lo que acaba de decir su jefe. Ahora, yo pensé con esta frase del presidente, esas frases son muy buenas porque son coloquiales, comunican más que cualquier disertación enredada, pero me imagino que quien conoce al presidente en su personalidad, en sus tonos, en sus tratos, sus subalternos, su gabinete, sí han de haber dicho, es que todo el mundo... Seré yo maestro. Seré yo maestro. ¿Y yo nado bonito o nado de muertito? Por lo pronto, Relaciones Exteriores, ahí va. No, qué risa. Pero por supuesto que no era un mensaje solo para el gobernador de Guerrero, ¿no? Yo espero. Y ahorita nos vas a decir en el segundo paquete que muchos hoy en la prensa vemos que también le están achacando la nadada muertito y con chequera al subsecretario de Gobernación. Y ahora, es que tanto peca aquel que se mete donde no le corresponde, como aquellos que
virtual silencio y creen, hay muchos funcionarios ahí que dicen, yo no veo, yo no oigo, yo no declaro, yo no, y ni siquiera le contestan a la Auditoría Superior de la Federación los desfalcos que se han documentado. También ese silencio es nadar de muertito, ¿eh? Claro. Si eres gobierno, gobierno. Sí. Pero bueno, vamos al segundo paquete. Excelsior, explota la furia de la disidencia, y es esta imagen en la portada, Vianey, que nos está pues señalando cómo jóvenes encapuchados e integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero bloquearon la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués y causaron destrozos. La Policía Federal liberó la zona a las 16 horas de ayer. Y también la nota de muerte de un maestro divide a la CETEC. Dirigente culpa a líderes por violencia. Es este capítulo terrible ya de una víctima de la violencia. ¿En qué circunstancias se dio? Sí se dio por el operativo de los policías, la autoridad lo niega, dice que hay evidencias para demostrar que eso no fue así, que fue por aplastamiento. Como haya sido, me parece terrible que haya sucedido esto, que llegáramos hasta esto. Y ahí es donde creo que entonces se despertó tarde la reacción del gobierno federal frente a este movimiento. Creo que se necesitaba actuar, se necesita actuar, pero fue ya demasiado tarde. Sí, ya lo dejaste crecer. Exacto. Y por fin la CETEC tuvo el mártir que requería. Así es. Que además tampoco era así de, estás a 3, 2, 1, que surja. Si te están constantemente en la situación de tensión, tarde o temprano te lo van a dar. Y entonces, para decir, ¿es represión o es uso legítimo de la fuerza del Estado para garantizarles atención, ¿no? ¿Y cómo construiste la narrativa? Porque si antes los recibías un día sí, el otro también, en tus oficinas, negociabas con ellos, y ahora les enseñas el tolete. Aunque puede ser que sea la negociación, llevarla, y que tampoco puedes llegar a todos los extremos. Aquí el problema es que se les abrió la chequera. O sea, yo te recibo porque eres finalmente una ciudadana que me interesa, pero ya cuando estás pidiendo cualquier cantidad de barbaridades, entonces ya no, exacto. ¿Ah? Bueno, decíamos que la crónica también tiene esta nota de la CETEC responsabiliza desalojo a una lideresa, Antonia Morales. Dirigente de la región centro, sabía temprano que Luis Miranda no asistiría a reunión y no informó a las bases, acusan maestros de la comisión política. Sí, son los enredos de que unos líderes platican en lo oscurito con las autoridades, se aprovechan de esa plática y no necesariamente comparten ni dicen a las bases que les gusta la negociación, ¿no? Y bueno, tenemos también El Financiero, CETEC respeta plazas de narcos en Guerrero. El Instituto Nacional de Elecciones solo ha podido establecer oficinas sin problemas en aquellas zonas agrícolas. En el resto de los municipios les han tomado los maestros las oficinas del INE. Se pone difícil la posibilidad Guerrero, de hacer las elecciones en Guerrero. Se complica. Ovaciones también le dio de principal al asunto de Guerrero. Muere maestro, no fue la Policía Federal, el dicho de Monte Alejandro Rubido, comisionado de seguridad. Los pulmones es la explicación de que por lo tanto no habría sido víctima del enfrentamiento con los policías. Otra vez la del Sol, la policía actuó con pulcritud, la defensa, los dichos de todas las partes. Muy bien. Milenio habla, Vianey, hoy de que ya fueron los padres de los normalistas a buscar qué hay en los cuarteles de Iguala. Se da el dato de que acudieron el 28 de septiembre con personal en Derechos Humanos de Guerrero, esto reconstruyendo lo que había sucedido horas después de la desaparición de los muchachos. Y también se subraya que el maestro murió aplastado y no por enfrentamiento, el señalamiento de Monte Alejandro Rubido. Ahora, las implicaciones, los costos, las consecuencias de estas últimas horas donde pues llegó la sangre al río, literalmente, ¿cómo se leen?
se leen también de manera alarmista. Hay diferentes visiones. Ciro Gómez Leiva hoy, en su columna en El Universal, dice que la CETEC niega tajantemente la responsabilidad por la embestida del camión que disparó la violencia. Alude que no solo se atropelló a los policías de la primera línea, sino a mujeres que encaraban a la autoridad. Refiere una provocación y un código de la policía, el 10-4, que según esto activó a los federales para iniciar la represión contra el movimiento. ¿En dónde demonios estaba el subsecretario Luis Miranda?, se pregunta el columnista. ¿Es cierto que canceló por problemas de agenda? Lo que haya sido por traumatismo o por aplastamiento, le ha entregado un muerto a la CETEC unas horas antes del 5º mes de la noche de Iguala. Yo tengo una duda, querida Ivonne. A ver, obviamente la CETEC no va a decir que atacó primero. Obviamente la policía no va a decir que reprimió. ¿Estamos de acuerdo? No, obviamente estos van a tener a su martes y otros van a decir que no, que fue un tema de aplastamiento. O sea, lo sabemos. Una pregunta técnica, sabiendo cómo son estos, ¿no hay una cámara, un video de todas partes que simplemente haga testimonio y evidencia de lo que pasó? Yo estoy, como soy optimista, que va me a salir encanta dar el beneficio de la duda, que la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos han ofrecido, ¿te acuerdas que nos ofrecieron va a ser borrón y cuenta nueva, maravillosa, de primer mundo? Nos lo va a enseñar porque, perdón, pero siempre están presentes los visitadores representantes de la CNDH. Esto es por protocolo, sea la CNDH local o la CNDH federal, en este tipo de desalojos se encuentran. Y por supuesto que las cámaras se encuentran, y creo que de ambas partes. Hemos tenido ya evidencias de que ambas partes se apertrechan de este tipo de coberturas para blindarse, para poder replicar, para poder revirar. Y coincido plenamente contigo, en ninguno de los casos se manejan civilizadamente, en ninguno, ni en el lado de los integrantes de la CETEC, que siempre están apertrechados con el machete en mano, esperando a ver. Y tampoco la Policía Federal, digo, la verdad. Pero que nos demuestren cómo actuar. Hay, por supuesto que hay evidencias grabadas y las tenemos que conocer para deslindar responsabilidades. Sí, por supuesto. O sea, se necesita. Eso de dichos, y mira, yo te lo prometo, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe, que yo no ataqué y yo no hice... O sea, ya ahora sí que como Carlos Elizondo dice, yo sí creía, pero me hicieron descreer. Así es, ¿no? así es. Razones de fuerza mayor te hacen descreer. Así es. Sobre el mismo tema, Félix Cortés, en su cancionero hoy, dice: el asunto es que los conflictos del magisterio, que no enseña pero sí quiere cobrar, no se resuelven en el escritorio que fue de un prócer, es decir, de... ¡Ay, se me fue! De José Vasconcelos. De Vasconcelos. Y ha sufrido degradaciones memorables. Todo se resuelve con el señor de la cartera. Presta para evitar cualquier choque. Y Félix Cortés dice que da por buenas las referencias que ha dado Carlos Puig en su columna de Milenio, de que Luis Miranda, subsecretario de Gobierno, habría sido el que pues estableció esta mecánica con los maestros. Dice que en la óptica de este columnista al que cita, ¿cuánto cuesta que no se sepa o que no se diga o que no truene el problema? La cartera está abierta. Eso lo saben con precisión desde hace siglos los extorsionadores profesionales. Si te pego y me das dinero, vuelvo a pegarte para que me des más. Mucho más. Si prometes que ya no me vas a dar, que no me vas a permitir cortarte tu cartera a Acapulco, que impedirás la toma de los aeropuertos, que no habrá tolerancia al bloqueo de calles y plazas, que la gente tiene derechos y que serán respetados. Los mexicanos entendemos que todo, bueno, casi todo, se arregla a golpe de billetes, dice hoy Félix Cortés. A mí me queda claro que seguramente Emilio Chafet en este momento está, ya ven porque yo lo negocio con los... Pero dices, o sea, entró también Gobernación porque no hizo nada el secretario de Educación, porque él sí está nadando de muertito. Es que la omisión es criminal, la omisión también es corrupción. Mira, es como con los hijos también. Los grandes especialistas de la crianza te dicen que el no pelar es maltrato. Sí, también. En el ejercicio de gobierno, el no hacer nada es desgobierno y es una
irresponsabilidad que debería ser penalizada. O sea, ahorita veo, insisto, varias reflexiones hoy a lo largo del día que decían que el muertito de Miranda. No, el muertito de Chaufet. O sea, por omisión, por esto, los dejó crecer y entonces otro lo agarra que no tiene y entonces les va dando dinero. Entonces, a ver, deslinden bien responsabilidades, ¿no? Yo creo que como están las cosas, Vianey, sí se requiere una redefinición del trato gubernamental con la disidencia magisterial. Algo habrá que hacer, pero bueno, por lo pronto sigue la grilla. La grilla, cuéntame, ¿qué hay? Reforma, atrapan a plagiario ligado al PRI y al Partido Verde. Procesa la PGR al líder de los chuchos, que no son los chuchos del PRD, son otros. Está vinculado su grupo de choque con el delegado de Coajimalpa. Empiezan este tipo de temas a calentarse, vienen las elecciones. El de Coajimalpa, no, si es amigo de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y me truquearon la fotografía, y al rato van a salir las fotografías. Yo nomás estoy esperando que en cualquier momento salgan los del uno y el otro. No es tu amigo, es el tuyo. Pues si hace negocios es amigo de todos, o de casi todos. El Universal, crece crisis en Instituto Nacional Electoral, acusan falta de liderazgo, 7 partidos se declaran en ausencia indefinida. Centran sus reclamos en Lorenzo Córdoba. El País habla de otra grilla, la que se da del otro lado de la frontera. Dice que un mexicano reta al protegido de Obama para alcalde de Chicago. Jesús Chuy García, un político de origen mexicano y desconocido en la escena nacional de Estados Unidos, ha forzado la segunda vuelta en las elecciones a la alcaldía de Chicago. Rani Manuel, protegido de Barack Obama, no logró los votos suficientes ante la pujanza de su rival hispano. ¿Qué más tenemos? Y en frentes políticos de Excelsior, hoy dice César Camacho Quirós, líder nacional del PRI, pidió al sector empresarial del país un voto de confianza para su partido en la lucha contra la corrupción, porque aseguró ya existe un hartazgo social. Subrayó que ante la eminente aprobación de la ley en la materia, se podrá fiscalizar a funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales e incluso hasta particulares. Piden un voto de confianza. ¿En serio les podemos creer cuando postulan a la Diputación Federal a personajes como Alejandra Barrios, una de las lideresas del comercio ambulante? Se pregunta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.